Muy buenos días. Muchas gracias por la participación. Vamos a dar comienzo a la mesa que se ha dado en llamar Perspectiva de Género en las Políticas de Cuidado, y contamos con dos colegas, con dos expertas de Argentina, que nos honra mucho que hayan podido venir a acompañarnos a este congreso, que además forman parte de dos organizaciones de la sociedad civil que trabajan muchísimo y que permanentemente están impulsando los debates sobre las políticas de género en la Argentina. Voy a primero presentarme. Mi nombre es Mariana Caminotti y yo voy a hacer esta presentación. Me acompaña Dolores March, de la Universidad Nacional de Rosario, que va a moderar también la discusión y el debate. Y hoy entonces contamos con dos presentaciones. Nos acompañan Natalia Gherardi, en primer lugar, que es abogada, docente universitaria, máster en Derecho por la London School of Economics de Gran Bretaña. Es directora ejecutiva de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Lanús, en la Universidad Nacional de La Plata, y sus principales áreas de trabajo y de interés tienen que ver con el acceso a la justicia, el trabajo y las políticas de cuidado, la violencia de género y participación de las mujeres en democracia. Natalia es autora de artículos en libros y revistas extranjeras sobre temas de su especialidad e integra el grupo coordinador de REDAS, que es la red de acceso al aborto seguro en la Argentina. Nos acompaña también María de las Nieves Puglia. María de las Nieves es profesora en Sociología por la Universidad del Salvador, magíster en Antropología Social y doctora en Sociología por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Ha recibido becas de organizaciones internacionales y nacionales. Tiene una larga trayectoria académica, se ha desempeñado como coordinadora de contenidos de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín y como coordinadora de protección de derechos en la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su campo profesional incluye la transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública, la investigación y la formación, y tiene distintas investigaciones académicas sobre estos temas, y actualmente forma parte del equipo de trabajo del área de géneros de Fundar en Argentina. Así que muchísimas gracias a ambas por haber aceptado la invitación de Rosario a venir a participar en este congreso que es tan importante para la ciudad. Y yo simplemente, como marco, quisiera transmitir como cierta pequeña, breve como panorama inicial, como para luego escuchar a las presentaciones y las miradas de las colegas y después abrir el debate sobre este tema, ¿no? Primero, como primera idea, me parece que es muy valioso poder poner en discusión hoy, en un congreso de salud pública, la cuestión de los cuidados desde una perspectiva de género, tomando en cuenta sobre todo qué significa hablar de cuidados, ¿no? Y hablar de cuidados, sin dudas, es hablar de servicios y es hablar de políticas públicas, pero sobre todo, y más allá de eso, es hablar de la sostenibilidad de una sociedad, ¿no? Es hablar de la posibilidad de lograr un bienestar colectivo y sobre todo de la posibilidad de tener una sociedad que se organice de una manera relativamente justa y sobre todo que esa justicia tenga que ver con la incorporación de personas que normalmente tienen una carga exigida de cuidados, que son y somos las mujeres. En toda la región, en toda América Latina, cuidar es históricamente y sigue siendo una responsabilidad fundamentalmente femenina, y es el cuidado una carga invisible, como se suele decir,
que se suma a todas las demás actividades que las mujeres desempeñamos en la sociedad, pero que muchas veces funciona, y sobre todo para las mujeres que pertenecen a los sectores con mayor vulnerabilidad de las sociedades o de menores ingresos, en ese freno, en esa barrera que impide, por un lado, desarrollar sus proyectos de vida con mayores márgenes de libertad, pero también que limita profundamente el desarrollo de las sociedades porque hace que una parte importante de esa sociedad no pueda participar, por ejemplo, en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, simplemente compartir en torno de esto 3 como principales ideas que me parece que sin duda van a atravesar las presentaciones de Natalia y de Mary. En primer lugar, que la injusta distribución de las tareas de cuidado es claramente uno de los principales limitantes de la igualdad de género, ¿no? Cuando indagamos en problemáticas gravísimas que afectan a las mujeres y a identidades feminizadas como pueden ser la violencia o como pueden ser las limitaciones en la participación y otras tantas cantidades de problemáticas, generalmente lo que funciona como la piedra angular de esas dificultades, en el fondo, es la distribución desigual de las tareas de cuidado. En toda América Latina, si hacemos un promedio, las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Hay muchísimos datos y estudios comparados sobre esto. Es importante mencionar que si bien no todos los países tienen mediciones sobre lo que esto implica en términos del Producto Bruto, se estima que aproximadamente el 20% del PBI de los países de la región, si midiéramos el cuidado, representaría aproximadamente un 20% del PBI, que es una proporción realmente muy grande. Y esta desigualdad, como decía, tiene consecuencias que se traducen en menores tasas de participación laboral, en acceso limitado a la seguridad social y, por supuesto, en niveles de pobreza de tiempo y de ingresos muy altos. Segunda idea, sin políticas de cuidado no hay autonomía económica de las mujeres, no hay autonomía física de las mujeres y, me gustaría agregar, es muy difícil que las democracias puedan superar muchos de los problemas que hoy muestran, ¿no? Hoy tenemos democracias en toda la región que están siendo desafiadas, que atraviesan procesos de crisis y muchas de esas crisis tienen que ver con la imposibilidad de resolver cuestiones de bienestar. Y gran parte del problema en estas cuestiones de bienestar están asociadas fuertemente a la problemática de los cuidados. Entonces, frente a esto, simplemente pensar a través de este debate posterior a esta mesa de qué manera esto también afecta al sistema de salud, de qué manera afecta a las políticas y de qué manera afecta a las personas que se desempeñan en los servicios de salud. Y en tercer lugar y última idea, para darles paso a la palabra de las compañeras, hay avances y ha habido avances en América Latina respecto de los debates, respecto de las iniciativas de política pública y respecto de iniciativas de legislación. Argentina hace un tiempo también avanzó en esto, armando, por ejemplo, iniciativas como el Mapa Federal de Cuidados o el proyecto Cuidar en Igualdad, pero en general es muy fragmentado, son esfuerzos fragmentarios, son esfuerzos que no terminan de poder avanzar hacia sistemas de cuidado que saquen la responsabilidad primaria del cuidado en las familias y verdaderamente puedan promover una corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades, las familias y por qué no, el sector privado como un agente importante también. Y para cerrar, simplemente quisiera decir que muchas veces las áreas del Estado que tienen la responsabilidad primaria de pensar estas políticas, como las áreas de la mujer, de género, como se puedan llamar en diferentes lugares, bueno, hoy no están pasando su mejor momento por distintos procesos que se pueden dar en América Latina y que frente a los ataques discursivos que muchas veces sufren diciendo que son un gasto innecesario y demás, bueno, hay una función clave, como por ejemplo el poder diseñar estas políticas que digamos, se erosiona, y solamente decir que frente al prejuicio
del gasto excesivo o de la inutilidad de estas áreas, hay un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2022 que muestra que en promedio las áreas de género en los estados latinoamericanos tienen asignado el 0,18% del presupuesto total del sector público, con lo cual sería importante también poner esto en discusión para pensar qué hacemos y cómo financiamos aquellos lugares donde están la responsabilidad de pensar cómo resolvemos cuestiones tan importantes y tan estratégicas para una sociedad como en este caso el tema de los cuidados. Y la mesa se llama cuidados desde una perspectiva de género casi como una redundancia, porque es imposible no pensar en perspectiva de género las políticas de cuidado. Así que sin más, vamos a pasar a las presentaciones. Primero la idea es escucharla a Natalia Gherardi y luego a Mary. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariana, gracias a la Municipalidad de Rosario por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. Yo voy a pedirles si... Ahí está. Como me presentaban, yo dirijo una organización de la sociedad civil que trabajamos en la producción de información, de investigaciones y demás, pero también, digamos, para la incidencia política, para promover más y mejores políticas públicas para la igualdad de género y para promover los derechos de las mujeres, etcétera, pero también con la intención de generar un cambio o de promover ciertos cambios en la sociedad. Mariana mencionaba las tensiones y los desafíos que enfrentan hoy las políticas para la igualdad de género y el cuestionamiento que pareciera haber, que claramente hay desde muchos sectores de lugares de decisión, pero también de una parte de la opinión pública. Entonces, particularmente en este tema, en este tema de los cuidados, es donde con más énfasis sentimos que hay que trabajar hacia la sociedad, con la sociedad, para incorporar a toda la comunidad en la visibilización y necesidad de un cambio. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de la vida cotidiana, hablamos de lo que hacemos todos los días y que permite que la vida funcione. Desde que nos levantamos, cómo nos levantamos, con quién, cómo desayunamos, qué alimentación proveemos para nosotros y para nuestras familias, cómo cuidamos nuestra salud, cómo nos desplazamos por el mundo, cómo ponemos a disposición la fuerza de trabajo para el capital y para la reproducción del capital. Todo eso está precedido de tareas de cuidado invisibles que generalmente se gestionan de manera cotidiana, reiterada, con manos de mujeres. No exclusivamente, pero la sobrecarga de esas tareas en las manos de las mujeres y la naturalización de que eso sea así, porque siempre fue así, porque así me crié, porque así crío, porque así vivo y porque no entiendo, digamos, es difícil pensar que puede ser de otra manera, eso es lo que tenemos que preguntarnos si es indefectiblemente de esa forma, ¿no? Ahora, cuando nos preguntamos eso, cuando interpelamos a la sociedad y a la clase política y a los hacedores de política pública, también nos interpelamos a nosotras y nosotros mismos. Y nos interpelamos en algo muy profundo y muy caro a nuestro ser, que es nuestra vida cotidiana. Y eso es difícil. Entonces, parte del esfuerzo que nosotras desde ELA promovemos, además de analizar leyes, presupuestos, estadísticas, generar estudios y demás, promovemos o buscamos diferentes maneras de interpelar a la sociedad. Y esto que les voy a mostrar es uno de esos esfuerzos. Esto que les voy a mostrar es parte de una página web que está en nuestro sitio. Y a ver si me funciona. No, tengo que ir para abajo. Ahí está. Ahí está. A ver. Pero está empezado y no tiene volumen. ¿Se podrá poner el volumen?
A ver, mientras ven si me ayudan desde ahí a iniciar el video y ponerle volumen, porfa. Esto es una campaña que hicimos con apoyo de la Embajada de Canadá, junto con una diseñadora de modas muy conocida, Verónica de la Canal, que convocó a una actriz muy conocida, ya la verán si no la espiaron recién, donde tratamos de mostrar a través de algo muy cotidiano qué significa el cuidado y cómo sobrecarga el trabajo de las mujeres, la vida de las mujeres, retrayendo entonces la posibilidad de dedicar tiempo y esfuerzo a otras cosas, ¿no? A otras tareas. Y es uno de los tantos esfuerzos que hicimos, o iniciativas que hicimos, para tratar de mostrar eso de una forma que interpelara y que se mostrara con lenguajes distintos a los que usamos en el ámbito académico o las investigaciones o las políticas públicas, ¿no? Y también de una manera que resultara más cercana, algo con lo que nos pudiéramos, con lo que la gente se pudiera relacionar, se pudiera vincular. A ver si se puede. Me parece que no falló. ¿Podía fallar? Ahí va. ¿Tendrá volumen? Ahora sí. En Argentina, el 84% de las personas realiza tareas invisibles. Preparar la comida, limpiar la casa, sacar turnos, acompañar al médico, hacer las compras o llevar y traer de la escuela. Las tareas de cuidado son el hilo que mantiene la vida de todas las personas funcionando. Por eso junto a él le hicimos un vestido para mostrar que detrás de cada madre, padre, abuela o tío que hace tareas del cuidado hay un esfuerzo enorme que muchas veces naturalizamos. Para cuidar mejor y poder disfrutarlo necesitamos una red de apoyo que complemente y alivie el trabajo de las familias. Pongamos de moda hablar de cuidados. Bárbaro, muchas gracias. Ahora sí, volvemos a la página web. Florencia lució ese vestido en la alfombra roja de los premios ACE en diciembre del año pasado. Bueno, hizo una serie de videos e intervenciones de divulgación a partir de eso, tratando de llevar esa conversación a otros lugares, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que estas conversaciones las mantenemos en ámbitos académicos, políticos, públicos, ¿no? Pero difícilmente llega a la conversación privada y eso era lo que queríamos sostener. A ver si ahora logro volver a esto. No me está sucediendo. Ahí está. Bueno, vamos. Todos los días en las familias se resuelven tareas de cuidado de manera cotidiana y casi sin darnos cuenta, ¿no? Y el 84% de las personas en la sociedad hacemos esas tareas invisibles. La gran mayoría de esas personas son mujeres que ocupan más del doble del tiempo que ocupan los varones en ese tipo de tareas. Ahora, esas tareas se recargan cuando hay hijos e hijas en las familias. No solamente, la verdad es que solemos pensar las tareas de cuidado más enfocadas en la primera infancia, pero la verdad es que cualquier persona que vive con otras personas o que tiene vida social en relación con familias, sabemos que los cuidados se redistribuyen y se comparten y se entregan a muchas otras personas, ¿no? A las parejas, a los padres y madres, a personas más cercanas, de hermanos, hermanas, etcétera, y por supuesto también a niños y niñas. En las familias en que hay niños y niñas, esas tareas de cuidado son, por supuesto, más intensas, pero no solamente en ese espacio. Y en promedio se necesitan entre 4 y 10 horas por día
para las tareas de cuidado, además del trabajo que se hace fuera del hogar. Lo cierto es que si esas tareas de cuidado que se hacen al interior de los hogares están mal distribuidas al interior de las familias, familias pensándolas además en plural, en la diversidad de conformaciones familiares que tenemos, ¿no?, y que compartimos. Si esa distribución de las tareas de cuidado entre 4 y 10 horas es injusta en términos de género, pero también injusta en términos socioeconómicos, porque las personas que tenemos ciertos recursos económicos podemos comprar servicios de cuidado en el mercado. Pagamos a una persona, pagamos servicios, pagamos transporte, pagamos salud privada. Entonces, eso acentúa la desigualdad socioeconómica en la distribución del cuidado. Y eso tiene un impacto no solamente en el bienestar y tiempo y dedicación de cuidado dentro de las familias, sino también en las posibilidades de esas personas que entregan esas horas de cuidado en su dedicación a otras tareas remuneradas, en el empleo, por ejemplo, pero también en otros ámbitos, en el autocuidado, en la posibilidad de cuidarse a sí misma o en la posibilidad de mayor educación, esparcimiento, descanso, etc. Entonces, el impacto de cómo se distribuye o no se distribuye el cuidado al interior de las familias excede lo que pasa dentro de las familias. Ahora, como bien decía Mariana, si midiéramos, en Argentina se hizo, ¿no?, y ahí hay un dato que se publicó en 2021, si no me equivoco, 2022, si medimos cuál es el valor económico que tienen las tareas de cuidado, eso equivale al 17% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo se mide eso? Una manera muy conservadora es ponerle el precio de, si eso lo pagaras en el mercado, y en general lo pagás con trabajo remunerado de cuidado en las trabajadoras de casas particulares, principalmente. Entonces, lo cierto es que el equivalente de ese 17% del Producto Interno Bruto son 37 billones de horas de una niñera o cuidadora de adultos mayores. Eso es lo que entregan gratis la mayor parte de las mujeres de este país. Son 4,6 billones de paquetes de pañales. Eso es lo que podrías comprar si convirtieras esas horas en dinero. 40 billones de horas de limpieza. Imagínense, eso es lo que regalan las mujeres de Argentina con el trabajo no remunerado de cuidados. ¿Cómo cuidamos hoy? Lo cierto es que sin políticas de cuidado, el mundo funciona igual. Entonces, sí ha habido esfuerzos en algunas ciudades, a nivel provincial e incipientemente también a nivel nacional, ha habido esfuerzos por abordar esto desde el punto de vista de la política pública. Esfuerzos fraccionados, parciales, muchas veces discontinuos, pero lo cierto es que es difícil transmitir la urgencia de resolvamos los problemas de cuidado porque esto está sobrecargando a las mujeres y generando una pérdida económica para el país. Es difícil transmitir la urgencia porque la vida sigue funcionando, porque seguimos levantándonos, desayunando, alimentándonos, yendo a la escuela, cumpliendo con obligaciones, ¿no?, trabajando, etc. El mundo sigue funcionando. Entonces, ¿cómo transmitimos esa urgencia cuando este enorme esfuerzo, injustamente distribuido, injustamente gestionado, se naturaliza? Ahora, lo cierto es que hay diferentes actores en el sistema, cuando pensamos el cuidado, los cuidados desde una perspectiva de política pública. Hemos hablado hasta ahora de las familias, de las conformaciones familiares que por supuesto además están cambiando en mucho trabajo de campo, en muchas reuniones con diferentes grupos de mujeres. Cuando vos mirás un hogar conformado de manera monomaternal, un hogar con una jefatura femenina, una mujer sola a cargo de hijos e hijas y tal vez también de otros integrantes de la familia, no tiene cómo redistribuir ese cuidado al interior de las familias. ¿No? Te dicen eso, ¿con quién querés que lo compartan? Me doy vuelta y no hay nadie. Bueno, ese es el lugar, ahí entra a jugar la importancia de las políticas públicas.
Más allá de cómo esté conformado un hogar y qué redistribución se puede hacer al interior de las familias, si contáramos con mejores y más servicios públicos para los cuidados, esa redistribución se puede dar a través de diferentes arreglos institucionales. Por ejemplo, hablamos de espacios de cuidado para la primera infancia, escuelas de doble jornada o de jornada extendida, una jornada escolar compatible con una jornada laboral. Hoy en día, donde la mayor parte de las escuelas públicas tienen una jornada escolar de 4 horas, 5 en el mejor de los casos, no hay muchas jornadas laborales compatibles con eso. Más allá de la infancia, tenemos a las personas mayores, los espacios de atención de la salud, los horarios de atención de la salud, la gestión del transporte, la forma en que se organiza la ciudad también puede ser receptiva o refractaria a las necesidades de cuidado y a las organizaciones familiares para hacerlas compatibles. La organización del empleo público y del empleo privado, los horarios, las licencias, los tiempos para cuidar. Entonces, ahí vemos que en realidad, para redistribuir el cuidado, en términos de género, pero también en términos socioeconómicos, entran otros actores. El Estado, como gran regulador de la vida en sociedad, pero también proveedor de servicios públicos, de educación, de salud, de transporte. El mercado, que provee servicios también en términos, en muchos de esos espacios, pero también es una fuente de empleo para una parte importante de la población. Y la comunidad, que cumple un rol central, sobre todo en espacios, en la forma en que puede favorecer los espacios comunitarios. Y las familias, por supuesto, que no dejan de ser centrales, pero que no tienen que ser las únicas responsables de los cuidados, porque si no sabemos que dentro de las familias la responsabilidad recae casi exclusivamente en las mujeres. Algunos datos para entender mejor este tema, ¿no? Cuando decíamos que las escuelas, que los espacios laborales y los horarios laborales no son compatibles con las familias, eso tiene un impacto en que el 6% de los niños de 0 a 4 años se quedan solos o al cuidado de un niño también menor de 10 años cuando las madres o padres salen del hogar para trabajar, ¿no? Y eso claramente no es cuidado, sino que es algo más, una situación de negligencia o de cuidado defectuoso, digamos, subóptimo para las niñez. Eso lo pensé que lo podía pasar, pero me parece que no. No importa, vamos a seguir. Ahora, lo mismo sucede con las personas mayores. Ahí está, el 43% de los municipios del país no hay residencia para personas mayores de larga estancia, ni públicas ni privadas. Y en un contexto de transición demográfica con mayor longevidad, vivir más no quiere decir vivir mejor, sobre todo las mujeres. Las mujeres tenemos mayor expectativa de vida, vivimos más, no vivimos mejor. Las mujeres mayores hoy cuidan a varones mayores, están a cargo del cuidado de otras personas y difícilmente tengan ni tiempo, ni tranquilidad, ni posibilidades de pensar cómo cuidar de sí mismas o cómo garantizarse el cuidado, ¿no? Y no hay acá datos sobre el ámbito de la discapacidad, pero esa es otra área muy descuidada, ¿no? ¿Qué apoyos hacen falta para garantizar el cuidado y la autonomía, el autocuidado y la autonomía de las personas con discapacidad? Ahora, ese es el nivel, digamos, de desprotección desde el ámbito público que podemos pensar. ¿Qué pasa con las licencias de maternidad y paternidad? Bueno, ahí depende, ahí tenemos lo que llamamos un mosaico regulatorio. Dime dónde trabajas y te diré qué derechos tienes, ¿no? Porque todo eso depende del lugar de empleo. Si es público o privado, si es público es de nación, es de provincia, de qué provincia o de qué municipio o de qué repartición, si es el Poder Judicial. Y eso, esa enorme disparidad en el acceso a licencias, en el reconocimiento de tiempo para el cuidado, por lo menos en el inicio de la vida de un nuevo integrante, en la primera infancia, esa disparidad enorme es lo contrario a lo que llamamos un enfoque de derechos humanos. O sea, no hay ahí un estándar de derechos humanos uniforme, sino que hay una disparidad y arbitrariedad enorme. Ahora, si hablamos del empleo privado, la regulación de la ley de contrato de trabajo es tan antigua y tan desactualizada y tan injusta que no reconoce siquiera la licencia de maternidad y paternidad en casos de adopción.
Ni hablar del matrimonio igualitario, que si hay dos madres, sola la gestante tendría derecho, si es gestante, tendría derecho a la licencia de maternidad, no la otra madre no gestante, y paternidad para un matrimonio o una unión entre dos varones, olvídense, no existe la licencia de paternidad en la ley de contrato de trabajo, apenas el permiso para faltar 2 días. Entonces, la forma desactualizada de la ley de contrato de trabajo tiene un impacto enorme en la imposibilidad de cuidar adecuadamente en el momento más crítico, que es la llegada de un nuevo integrante a la familia. Sobre eso hemos trabajado un montón. Se hicieron fácil un centenar de proyectos de ley en los últimos 20 años. Ninguno logró llegar a discutirse en el Congreso de la Nación. Hablemos de prioridades, ¿no? Y de urgencias. Ahora, ¿qué relevancia le da la gente, le da la sociedad a esto? Estudios que hicimos junto con una organización global que se llama Equimundo, que mide el estado de la paternidad en el mundo, el consenso social acerca de la importancia de garantizar licencias de paternidad es enorme. 8 de cada 10 personas creen que las licencias por paternidad debieran ser más largas. Claro, más larga que 2 días, o sea, mínimo un fin de semana largo. Cualquier fin de semana largo tiene más extensión que la licencia de paternidad. 9 de cada 10 personas creen que la participación activa del padre, varón, en los primeros años de vida con los niños es clave. Es clave para el desarrollo del niño y la niña, es clave para el desarrollo de un vínculo afectivo, es clave para la confianza en la forma en que pueden gestionar la afectividad, la conexión afectiva el resto de la vida. 7 de cada 10 personas considera que la licencia por paternidad debiera ser una duración de por lo menos 30 días. Perdón, yo estoy diciendo personas, pero son varones los encuestados. Para mostrar, en este estudio en particular, para mostrar que hay una reivindicación de los varones para sí mismos de este derecho. Cuando se les presenta la posibilidad de opinar y de reflexionar sobre esto, los hombres quieren para sí mismos el derecho a cuidar. Bueno, esto es lo que le decía, ¿no? La licencia de paternidad y de cuidados es muy baja en Argentina y los datos lo muestran, y no me voy a detener en esto para no extenderme mucho más, pero sí quería mostrarles la situación de otros países, ¿no? Y de otros países muy cerquita también en la región, ¿no? Como el primer caso, que es el caso de Uruguay, o el caso de Brasil, un poquito más abajo. Uruguay es el país pionero en América Latina y el Caribe en la definición e implementación de un sistema integral de cuidados. ¿Qué quiere decir un sistema integral de cuidados? Es pensar todo esto en su integralidad, mirando diferentes actores del cuidado, qué le toca al Estado, qué le toca al mercado, qué le toca a la comunidad, qué le toca a las familias, con qué recursos las familias pueden contar para redistribuir el cuidado y gestionarlo de una manera más igualitaria entre los géneros, pero también para las diferentes clases sociales. Y es un programa que con algunos vaivenes se ha sostenido a lo largo de diferentes gestiones presidenciales. Y eso es en sí mismo un mérito muy importante, un avance importante. La licencia de paternidad en Uruguay es mucho más extendida que la de Argentina, pues es de 3 días antes y 10 días después, y la licencia de maternidad es un mes más extendida que la licencia de maternidad en sistema privado en Argentina. Por supuesto, hay sector público de Argentina que tiene una licencia más larga, pero es lo que les decía antes, es una heterogeneidad normativa incompatible con una mirada de derechos humanos donde las personas debiéramos tener acceso a los mismos derechos y mismos beneficios. En España es idéntica entre la maternidad y la paternidad. En Italia también hay una diferencia importante, aunque la de paternidad es de 10 días. En Suecia es mucho más extendida y también es igualitaria la de maternidad y paternidad en 8 meses. La de Brasil se acerca un poco más a Argentina, pero así todo de 2 días a 5 días es más del doble, aunque sea muy poquito. Chile también tiene un régimen diferenciado y más extendido que el de Argentina, y Paraguay incluso tiene un régimen mucho más amplio que el de Argentina, con lo cual Argentina está
a todas luces enormemente rezagada en este tema. Es la licencia de paternidad más corta de toda América Latina. Tampoco es de extrañar, ¿no? También somos el único país que no tenemos ninguna mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otro tema, pero ya que estoy, lo digo. Ahora, ¿cómo podemos cuidar mejor? Bueno, ahí hay algunas ideas, ¿no? En términos de servicios. Más espacios de cuidado y apoyo a personas cuidadoras y sistemas de apoyo, porque los cuidados no son solamente intensivos, sino también muchas veces requieren sistemas de apoyo que colaboren puntualmente con algunas tareas, algunas gestiones. Imaginen, por ejemplo, un sistema de apoyo para ir a comprar medicamentos para personas mayores. Una persona mayor puede vivir perfectamente bien de manera autónoma en su hogar, pero de repente necesita apoyo para algunas tareas puntuales, ¿no? Los cuidados también implican eso. Apoyo financiero para redistribuir el costo económico del cuidado, que algunas familias podemos sortear mejores que otras. Más tiempo de licencias, ¿no? Más tiempo para el cuidado, no solamente en la primera infancia, sino también a lo largo de la vida. Piensen en su vida cotidiana. ¿Cuántas veces necesitaron tiempo para dedicar al cuidado o al apoyo de otras personas de las familias o de ustedes mismos? Y qué poco disponibilidad hay para ese tiempo de cuidado en muchos espacios laborales. Más flexibilidad en los espacios de trabajo. A veces no necesitamos una licencia continua de un mes frente a una situación. Necesitamos poder ir y venir con flexibilidad algunos días, algún tiempo. Más espacios de cuidado, jardines y escuelas de jornada extendida para la primera infancia, de modo que haya esa compatibilidad de horarios, ¿no? y de vidas. Espacios de cuidado y colonias de vacaciones. Yo nunca me voy a olvidar, mi hija en jardín de infantes cuando me preguntaba, son vacaciones, ¿por qué tenés que ir a trabajar? Son vacaciones para todo el mundo. ¿Y cómo explicarle que las vacaciones no eran para todo el mundo, eran solamente el sistema escolar? Y bueno, yo podía gestionarlo de otra manera, pero el tiempo de vacaciones es un tiempo de enormes tensiones y dificultades para las familias. Y servicios y apoyos para las personas con discapacidad, no solamente para la gestión de su vida cotidiana, sino también para su propio derecho a cuidar de otras personas y maternar y paternar como personas autónomas que son. Entonces, con esto termino. Lo cierto es que podemos cuidar mejor y con más disfrute, con menos estrés, si tenemos conciencia de lo que implica el cuidado, los cuidados y la dedicación de tiempo en nuestra vida cotidiana. Y si lo gestionamos de una manera no solamente más igualitaria dentro de la familia, sino también con conciencia de lo que le corresponde al Estado, al sector público, a las instituciones, desde estos tres pilares, ¿no? Tiempo para cuidar, dinero para el cuidado y servicios e infraestructura para los cuidados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Proyectamos la PPT, si puede ser. ¿Cómo? Bueno, ahí mientras van poniendo, ahí está perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar aquí con todos, todas ustedes. Casi que tendría que hablar casi exclusivamente en femenino. Qué raro, siempre las mujeres las más interesadas en esta agenda, ¿no? Porque recae sobre nosotras. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. El objetivo un poco de la conversación tiene que ver con algo que mencionaba Natalia recién, que es traer una pregunta acerca de dónde sospechamos, dónde creemos que van a estar algunas de las preguntas sobre la agenda de cuidados. El estudio se llama El futuro de los cuidados. No sé si me apresuraría a decir futuro, diría que ya son preguntas que nos debiéramos estar haciendo, porque estamos en lo que informalmente podríamos decir la última etapa de la transición demográfica. Entonces, ahí hay una pregunta que hacernos respecto de qué va a pasar con la agenda de cuidados, cómo vamos a gestionar los cuidados. Y además, así que les traje algunos datos que hicimos desde Fundar con un equipo de autoras
imaginando la agenda de cuidados en relación a la transición demográfica. Fundar, como decía Mariana, es un think tank, es una organización que se dedica al diseño e investigación de políticas públicas, así que verán que un poco el eje tiene que ver con las políticas públicas y que tiene que ver también con acercarnos a lenguajes que, como decía Natalia, bueno, generalmente estos lenguajes están muy cerca de la política pública. La política pública también suele ser bastante alérgica a este tipo de agendas, así que un poco esto es acercar hacia un lenguaje un poco más del sujeto privilegiado de la asesoría de la política pública en los últimos 20 años, que son los economistas, ¿no? Diríamos. Bien, a ver si pasamos, perfecto. Bien, hasta ahora, como bien decía Natalia, digamos, hemos transitado por ejes muy importantes de la agenda de cuidados. La agenda de cuidados ha puesto en la conversación la importancia de crear sistemas nacionales e integrales de cuidados e ir hacia esquemas de mayor corresponsabilidad entre los diferentes actores de una sociedad en lo que hace a las tareas de cuidado. También hemos tenido conversaciones acerca de las licencias, como decía Natalia, 1000 intentos hemos tenido de alargar las licencias, hay campañas para alargar las licencias por paternidad y han sido fragmentarios, infructuosos, como comentaba Mariana. También hay una pregunta muy grande acerca de la sustentabilidad del sistema previsional, qué significa el sistema previsional, cómo hacemos que el sistema previsional sea sensible a las tareas de cuidados. Recordemos que hace un mes, ya 2, se dio de baja la última moratoria previsional. Eso significa que las personas que no logren llegar a los 30 años de aportes no podrán jubilarse en las mismas condiciones que se jubilaban hasta el momento, ¿no? Y podrán ser eventualmente beneficiarias de la PUAM, que es solamente el 80% de un haber previsional mínimo, ¿no? ¿Qué nos dice eso respecto del reconocimiento monetario de la tarea de cuidados que explica el 17% del PBI, como decía Natalia? Hemos hablado del derecho a cuidar, hemos tenido conversaciones acerca del reconocimiento del cuidado como trabajo y de la sobrecarga de las mujeres y otras identidades que cuidan. Yo les traigo un nuevo desafío, un nuevo elemento, si se quieren, un nuevo problema, pero también algunas respuestas sobre lo que sospechamos se viene en la conversación sobre cuidados. Este grafiquito, bastante sencillo, un gráfico de líneas, explica un poco la evolución, el crecimiento de la población de 60 años y más en la Argentina, en la región, en Europa y en el mundo. Fíjense que la Argentina es la línea celeste. Sí, la Argentina está un poco por debajo de los parámetros de envejecimiento poblacional, es decir, de aumento de la proporción de personas de 60 y más sobre el total de la población. Está un poquito por debajo de Europa, que es la línea verde, que está arriba de todo. No estamos tan envejecidos poblacionalmente como las sociedades europeas, pero hacia allí vamos. Pero sí estamos bastante por encima del resto del mundo, es decir, del promedio mundial, y estamos por encima del promedio de la región. Estamos por debajo de otros países como Costa Rica, que es el más envejecido, pero la CEPAL, por ejemplo, nos ha puesto dentro de la categoría de con envejecimiento avanzado, que es la anteúltima categoría de envejecimiento más importante de la región, ¿no? Ahora bien, otra manera de ver este tema es a través de las pirámides. Miren solamente, no se detengan en cada una de las pirámides, miren la relación entre la pirámide poblacional de 1970 y la de 2022, que es el último censo de población y viviendas del que disponemos en la Argentina. La pirámide lo que hace es distribuir en quinquenios de edad a la población y dividirla entre varones y mujeres. Varones es el naranja, mujeres los celestes. ¿Qué podemos identificar de grandes comparaciones de la pirámide de 1970 respecto de 2022? Primero, que tenemos mayor presencia de personas mayores de 100 años. En Argentina tenemos más o menos 6.200 personas mayores de 100 años. Eso es algo bastante llamativo en relación al resto de la región. Segundo, la forma pirámide, la forma triangular, pierde su forma, ¿sí? Lo que vemos es un achicamiento de las edades más tempranas, las edades más pequeñas, que son la base de la pirámide. Vean cómo se va achicando año a año. Eso es una singularidad de la Argentina, pero ya a partir de 2014 vemos caer
la tasa de fecundidad global. Se ensanchan las edades intermedias, es decir, las poblaciones en edad de trabajar, y se empiezan a acrecentar en edad, pero también a ensanchar las edades de personas mayores. Ahora bien, ese envejecimiento es producto de dos cosas que son buenas. ¿Por qué son buenas? Digo, para contrarrestar los discursos hegemónicos dominantes respecto de la cierta lectura catastrófica sobre la caída de la tasa de natalidad. Hay dos cosas que pasaron que son buenas. La primera, la esperanza de vida aumentó muchísimo. No solamente aumentó y aumentó de manera constante, la Argentina tiene una singularidad de que su esperanza de vida viene aumentando hace más de un siglo, de manera muy constante, muy permanente, a diferencia de otros países de la región. Solamente van a ver un piquito hacia abajo en la línea verde, que es la pandemia, por supuesto. Pero más allá de la pandemia, vemos un aumento bastante constante de la expectativa de vida. Hoy estamos alrededor de los 77 años promedio de esperanza de vida y una diferencia de 6 años entre varones y mujeres. Las mujeres vivimos en promedio entre 6, 7, 8 años más que los varones. ¿Sí? Entonces, el envejecimiento además está feminizado. Somos más las viejas que los viejos, ¿no? Eso nos trae una nueva pregunta a la agenda de cuidados. Y la tasa global de fecundidad, que lo que mide es la cantidad de hijos por mujer en un país, ven que cae ciertamente errática, fue errática porque tuvo un comportamiento bastante raro a fines del siglo XX, pero a partir de 2014 empieza a caer, pero a caer literal, lo que los demógrafos llaman caída de un indicador demográfico, ¿sí? Y el 40% de esa caída está explicado por embarazo adolescente. Así que es una excelente noticia que tengamos una caída de la tasa de natalidad. Ahora bien, esto nos trae una pregunta que es, ¿quién va a necesitar cuidados? Y acá lo que les traje, me encantan los gráficos, pero denme un segundo que les voy a explicar para que no parezca nada raro. Lo que ustedes ven ahí es en naranjita o en amarillo la dependencia de las poblaciones de primera infancia. Es decir, de primera infancia no, en realidad de 0 a 14, ¿no? De infancia y primera adolescencia. Lo que vemos es la dependencia, es decir, la proporción de 0 a 14 sobre el resto de la población, sobre todo sobre la población de las edades económicamente activas, que son las de 14 a 65 años, según los parámetros internacionales. Lo que vemos es que la dependencia de las edades más tempranas empieza a caer, porque justamente cae la tasa de natalidad, ¿no? Y la tasa de fecundidad. Ahora bien, la otra liñita, la que crece, ¿ven?, que es la verde, es la dependencia de las personas mayores de 65 años. Y lo que vemos en esa intersección, que está muy bien representada por la línea que está arriba de todo, que es la azul, ustedes la ven un poco violeta, pero es azul, es lo que los demógrafos llaman el bono demográfico. Es el momento en el cual se interseccionan la tasa de la dependencia de infancias con la dependencia de personas mayores, es decir, que todavía no se trasladó el peso que van a tener dentro de 20 años los adultos mayores sobre el resto de la sociedad. Entonces, estamos en una etapa histórica única que probablemente no se va a volver a repetir en la historia demográfica de nuestra población, que es que la cantidad de gente que depende de quienes estamos en edad de trabajar es muy baja. Es muy baja. Eso significa cierta oportunidad de descarga sobre las horas de trabajo no remunerado, es decir, de cuidados. Eso significa una gran oportunidad para pensar el sistema previsional. Eso significa una gran oportunidad para pensar un sistema de creación de empleo más serio, que en la Argentina no crea empleo privado hace 14 años. ¿No? Esto es una oportunidad. Entonces, nuevos desafíos en la agenda de cuidados. La primera, ¿quiénes van a ser las poblaciones más demandantes de cuidados? Sabemos, nosotras hicimos una proyección poblacional hacia 2040, según el modelo matemático siguiendo los parámetros del INDEC.
A partir de la década de 2040, la población argentina mayor de 65 años va a perforar el 20% del total de la población. Eso es ya parámetros europeos. El envejecimiento está feminizado, ¿sí? Somos más viejas que viejos, como decía antes. Tenemos una segunda pregunta, que es, ¿quiénes van a cuidar? ¿No? Los segmentos de las edades centrales van a estar ensanchados, es decir, que las condiciones demográficas de la población en condiciones de proveer cuidados van a estar ensanchadas en los próximos 20 años y probablemente bastante más, ¿no? Es decir, hay más población en edad de proveer cuidados. Y la última, ¿cómo va a cuidar a esa población? ¿No? Porque como nos decía Natalia, esa provisión de cuidados es profundamente injusta, profundamente desigual y necesita un sistema de apoyos diseñado coherentemente, sustentablemente, acorde para evitar la sobrecarga sobre las mujeres de esas tareas de cuidado, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a demandar más cuidados? Y ahí lo que ven es que si una hace los números para todas las provincias de nuestro país, la proporción de población de 0 a 4 va a bajar sistemáticamente hasta 2040 en absolutamente todas las provincias de la Argentina. No es que algunas provincias va a bajar menos, sí, pueden haber diferentes niveles de intensidad, pero efectivamente en todas va a bajar la proporción de la población de 0 a 4. Y exactamente lo contrario sucede con la población de 60 años y más. En todas va a aumentar, y voy a insistir en un punto, va a aumentar más que lo que va a bajar la población de 0 a 4. ¿Sí? Entonces, ahí hay una pregunta interesante para hacerse. Ahora bien, ¿están cubiertas estas poblaciones que van a demandar cuidado? Y ahí Natalia mencionaba la importancia de la infraestructura. No se detengan en cada uno de los numeritos, no me importa. Esto simplemente es un ranking provincial que lo que muestra es la relación que hay entre la cantidad de establecimientos y la cantidad de personas demandantes de cuidado de 0 a 4 años. Y lo que vemos es que el ratio va a bajar, es decir, va a ser mejor la situación. Si ninguna provincia tocara su sistema de infraestructura, en 2040 va a estar en mejores condiciones de cubrir las necesidades de cuidado de las infancias. ¿Eso significa que sea suficiente? No, no significa que sea suficiente porque a este cálculo hay que agregarle las vacantes. Pero lo que significa es que como va a bajar la cantidad de población versus establecimiento, tenemos la oportunidad histórica, como decía Nati, de aprovechar la infraestructura existente para hacer jornadas escolares extendidas. Y esto es ahora, las condiciones demográficas son perfectas para hacerlo ya. De hecho, todo este estudio se hizo en conversaciones con funcionarios y funcionarias de varias provincias y municipios y efectivamente estaban algunos cerrando jardines, cerrando profesorados de primera infancia y viendo qué hacer con las condiciones edilicias de la infraestructura que habían creado para atender a esas poblaciones. Ahora, exactamente lo contrario va a pasar con personas mayores. Primero vemos que claramente la cobertura es muchísimo menor que para primeras infancias. Como decía Natalia, realmente la cobertura de residencias de larga estadía es bajísima, ¿sí? Es muy poca la disponibilidad de residencias de larga estadía. Generalmente se corresponden con la densidad demográfica, es decir, las provincias que más población tienen son las que más residencias tienen. Aún así es muy deficitaria. Y esto lo que muestra es, si se mantiene impoluta, sin tocar, sin agrandar, sin ensanchar las condiciones de infraestructura de las provincias, ese ratio va a ser cada vez peor, es decir, va a haber cada vez más población por la misma cantidad de establecimientos. Y la situación es realmente crítica porque las residencias de larga estadía, ustedes saben que atienden el bloque de necesidades básicas, es decir, lo que es higiene personal, alimentación, etcétera, ¿sí? Ahora bien, para ir terminando, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay dos noticias, digamos, de esto, resumiendo muchísimo, si quieren después en la conversación profundizamos más sobre cuestiones metodológicas y demás, pero hay dos noticias con las que me gustaría que se queden. La primera es mala. Si no hacemos nada respecto de la disponibilidad de infraestructura, que es
la disponibilidad de infraestructura y la disponibilidad de servicios de cuidado, que son las que efectivamente logran descargar cantidad de horas de trabajo no remunerado que nos sobrecargamos las mujeres, podría profundizarse la crisis de cuidados. Ni bien, vieron esa intersección que les mostré antes, ni bien siga aumentando, ¿no? Conforme siga aumentando la tasa de dependencia de personas mayores sobre el total de la población, van a aparecer una sobrecarga de cuidados y de cuidados de otro tipo para los cuales no estamos preparados ni preparadas. No es lo mismo cuidar a primeras infancias que cuidar a personas mayores con dependencias básicas y dependencias ampliadas, tomando las definiciones de la ENCABIAM, ¿sí? Entonces, va a aumentar la presión sobre los cuidados, va a cambiar el tipo de cuidados que vamos a tener que aprender a proveer y no estamos preparados y preparadas. La segunda noticia es buena. Tenemos una oportunidad histórica que es el bono demográfico, es decir, que todavía la dependencia no migró del todo hacia la población de adultos y adultas mayores. Entonces, este es el momento para trabajar sobre infraestructura y servicios de cuidado. Entonces, la propuesta un poco del estudio, y ahora les dejo el QR por si se lo quieren bajar, es, si uno lo mira integralmente, es migrar hacia un sistema de cuidados o hacia un paradigma de cuidados mixto que contemple infraestructura y servicios y que esté adecuado, que sea resiliente a la transición demográfica, que contemple que dentro de 15 años las condiciones demográficas de envejecimiento poblacional se van a consolidar, ¿no? Entonces vamos a hablar de otras cosas. Eso implica básicamente un montón de acciones, pero quiero resumir 3. Primero, todos los países que ya han elaborado estrategias para adaptarse inteligentemente al envejecimiento poblacional fortalecieron su red de residencias de larga estadía. Eso fue lo primero que hicieron para atender las necesidades básicas, ¿sí? La segunda, pusieron el eje principal de las estrategias en los dispositivos de alargamiento de la autonomía funcional de las personas mayores, ¿sí? Lo más inteligente, incluso si no quieren argumentos de derechos humanos o de perspectiva de salud, el argumento fiscal es insoslayable. Es más inteligente fiscalmente apostar por dispositivos de alargamiento de la autonomía funcional que luego tener que construir residencias de larga estadía porque no se atendió tempranamente necesidades ampliadas que luego se convirtieron en necesidades básicas, ¿sí? Y la última es fortalecer algo que en un momento, bueno, tiene muchas ediciones locales esto, y este es el punto en el que más han trabajado los municipios y las provincias. Y acá me parece que está el eje de la conversación de qué pueden hacer a nivel local, que son el armado más inteligente, más armonioso y más coherente entre los procesos de formación, certificación, empadronamiento en el Registro Nacional de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios y registración de los cuidados domiciliarios, ¿sí? Que requiere una serie de habilidades muy singulares y muy distintas al resto de tipos de cuidados. Y voy al punto de la colectivización que lo puse acá porque generalmente solemos ver algunas respuestas de formemos cuidadoras domiciliarias, formemos cuidadoras domiciliarias. Y la pregunta que está es, ¿cómo aumentamos la registración de la contratación de las cuidadoras domiciliarias? Y ahí entra la pregunta por la calidad del trabajo de cuidados, que es una pregunta que también vamos a tener que abrir muy pronto, porque sabemos que el 76% del trabajo de casas particulares está en estado no registrado, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta para hacerse de cómo creamos dispositivos donde se colectivice la negociación y se fuerce hacia la registración, ¿no? Y aquí pensando más en los cuidados domiciliarios que atienden dependencias generalmente ampliadas, pero también básicas. Así que bueno, les dejo sí el QR del estudio por si lo quieren bajar, igualmente también lo tienen en la página que es fund.ar. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias Natalia y Nieves, fueron creo muy claras en esta perspectiva de género en cuidados. Creo que
nos movilizó bastante, porque creo que nos estamos dando cuenta ahora de todo lo que nos falta, si no lo habíamos pensado en su momento. Estamos atravesados, digamos, al tema del cuidado y como normatizado esto de que el cuidado siempre, obviamente, es el de la mujer hacia las infancias, hacia discapacidad, enfermedad, abuelos. Y bueno, en estos momentos creo que debemos tratar de mejorar toda esa actividad y me pareció muy importante esto de la formación de cuidadores. Si bien he estado leyendo bastante de cuidadores domiciliarios, cuidadores, pero que como que no tienen un registro, como que no hay una dirección real, estaría bueno realmente tenerlo bien formatizado académicamente, científicamente y poder tener los registros de los que van a ser los cuidadores y a quiénes vamos a cuidar. Porque también eso es importante, tener en vista quiénes vamos a estar cuidando. Bueno, no los interrumpo más, agradezco la participación de ustedes y un gusto haberlas tenido y estamos en contacto. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, estamos acá para resolver. Sole. Bueno, buen día. Gracias por las exposiciones, los comentarios de Mariana también, la verdad que un lujo. No, simplemente comentar con respecto a lo que mencionabas, Natalia, en cuanto a licencias por maternidad y paternidad. Bueno, hemos tenido recientes debates en la Secretaría, tenemos 5.000 trabajadores y el antecedente de licencias por matrimonios igualitarios. Sentamos jurisprudencia en un caso que tuvimos de trabajadores municipales con matrimonio igualitario y ambos hombres y un embarazo por fertilización asistida, en donde, bueno, se le otorgó la licencia a las 3 personas, como debía ser, y hemos tenido unos cuantos antecedentes de licencia por maternidad en matrimonio igualitario, ¿no? Y bueno, me traía tu conversación porque es muy interesante las diferentes miradas, ¿no? El área de jurídica se sienta sobre la jurisprudencia pura y dura y nuestras áreas más sociales, más blandas, considerando que, bueno, son 2 madres, no importa que una lleve la gestación, las 2 van a ejercer la maternidad y bueno, hay un continuo intercambio para poder esos días totales de licencia que los puedan usufructuar las 2. Así que bueno, es una tarea permanente, pero bueno, estuvo muy bien la exposición porque arroja un poco de luz a lo que muchas veces artesanalmente y dialogando y con el sentido común intentamos hacer desde el Estado. Ricardo. Sí, buenos días. Mi nombre es Ricardo Nixon, soy el secretario del área de Salud Pública de la Universidad de Rosario. La universidad, en el transcurso de este año, creó su facultad número 13, que se llama Ciencias del Movimiento que se llama el Movimiento Humano y Ciencias del Cuidado. Y me parece que era una asignatura pendiente del saber universitario público instalar esta capacitación, esta formación de grado. Así que, por supuesto, toda la información, toda la riqueza de la charla nos va a nutrir mucho para el pensamiento de la construcción de esta facultad, que es un desafío, es un mundo por descubrir, pero seguramente es una asignatura pendiente que la universidad ha captado y que seguramente a partir del año que viene ya va a estar con su primera corte funcionando. Así que también es muy probable que la universidad recurra a ustedes y al apoyo que el saber que ustedes construyen nos puedan
servir para poder convocar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes a capacitarse, a dar una respuesta en todo este aspecto semi-explorado con una excelencia universitaria. Bien. Chicas, ¿quieren agregar algo? Bueno, entonces damos por finalizada esta mesa y agradecerle a todos y a todos la participación. Y bueno, invitarlas entonces para la nueva Universidad del Cuidado. Que tengan buenas tardes.